conocer... ¿Qué pasó? Me parece que no estaba siendo grabada la sesión. Ya. Le decía, recién empieza a darse el desarrollo de la teoría atómica con este señor, con Rutherford, cuando él descubre el núcleo atómico, ¿ya? Entonces, acá no estaba desarrollada la teoría atómica. La única manera en que se podía especular cómo podían darse las relaciones entre los elementos era a partir de la masa. Era la única forma. Entonces, tenía que ser una relación de masa muy precisa para poder establecer cómo es que se estaban relacionando estas especies. En este caso, el monóxido de azufre, el dióxido de azufre o el trióxido de azufre. Ley de proporciones múltiples. Hasta aquí vamos, tres leyes. Acuérdate. ¿Cuál era la primera ley? Conservación de la masa. La masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. La segunda ley, ley de las proporciones constantes, ¿ya? La tercera ley, ley de Dalton, ley de las proporciones múltiples, ¿sí? Las especies solamente se relacionan en una proporción de números enteros simples. Y la última, que es una ley súper complicadísima, pero que es la base de la química analítica cuantitativa, y cuantitativa sobre todo, para quienes quieran ser químicos en algún momento, van a tener que ver una ley que es súper importante, que es la ley del equivalente químico, ¿ya? Y donde ven la ley de las proporciones recíprocas, propuesta por Wenzel y Richter, ¿correcto? Que establecen que cuando dos sustancias se combinan con la misma masa de una tercera, estas sustancias se combinan en la misma proporción en masa o múltiplos de ellas. Reciprocidad, acá hay una reciprocidad. Si el carbono se combina con el hidrógeno y el carbono se combina con el oxígeno en la misma relación en masa, entonces el hidrógeno se combina con el oxígeno en la misma proporción en masa. Esto es tipo las matemáticas. Si A es AB, ojo, mira, si A es AB y A es AC, en matemáticas, si A es AB y A es AC, entonces B es AC. Más o menos algo así como en las matemáticas. No voy a entrar en detalle en esto porque es un poco complicadito, ¿ya? Pero esta es la base de de algo que nosotros conocemos como la ley de la masa equivalente. En el ciclo que vamos a ver, en el ciclo del año, en el ciclo anual, sí tenemos que ver esto de acá. Es parte de nuestro desarrollo del ciclo anual, porque esto sí es algo que se utiliza en las preguntas de los exámenes de admisión uni. Te ayuda a resolver muchas preguntas en exámenes uni y no solamente para preguntas de el capítulo de soluciones, sino también para el capítulo de electrólisis. Te ayuda bastante a resolver algunos tipos de preguntas, ¿ya? Y bueno, de repente ya para un poco más adelante para la universidad también para tus primeros ciclos, ¿ya? Entonces, ley de la proporción de recíprocas. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna consulta o algún comentario, muchachos? No. ¿No? Bueno, siguiente, ley volumétrica. Ya hemos visto hasta lo anterior, ¿ya? Las leyes ponderales, todo lo que es masa, cuatro leyes. Ley de la conservación de la masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ley de las proporciones constantes, cuando las sustancias se combinan, lo hacen en una relación en una proporción constante entre sus masas. Ley de las proporciones múltiples, lo hacen en una relación de números enteros sencillos, ¿ya? Ley de las proporciones recíprocas, la que acabamos de ver hace un momento, que es la ley base de la masa equivalente. Y ahora la ley volumétrica de Gay-Lussac, ¿ya? Esta ley volumétrica me habla de cuando dos sustancias gaseosas se combinan en las mismas condiciones de presión y temperatura. Y esas condiciones de presión y temperatura se llaman condiciones de
Avogadro, ¿ya? Las mismas condiciones de presión y temperatura se llaman mismas condiciones de Avogadro. Si están en las mismas condiciones de Avogadro, las condiciones de volumen tienen que ser exactamente las mismas, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, yo tengo que el nitrógeno se combina con el hidrógeno para formar amoníaco, ¿ya? Nitrógeno se combina con el hidrógeno para formar amoníaco. Están en la relación de 1, 3 y 2, ¿ya? Haciendo el balance. ¿Cómo me doy cuenta que son gases? Típicamente porque acá me van a decir que son sustancias gaseosas. O yo ya aprendí tanto química que yo ya sé que estas sustancias son gases, ¿ya? Yo ya sé de antemano que son gases. ¿Quién me va a dar la relación volumétrica? El número que yo tengo aquí adelante, ¿ya? Yo, por ejemplo, veo aquí un 1, un 3 y un 2. Entonces sé que un volumen de él se combina con tres volúmenes de él para darme dos volúmenes de él. 1, 3 y 2. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significado tiene eso? El significado que tiene es que un litro, por ejemplo, de él se combina con 3 litros de él para darme 2 litros de él. 1 litro, 3 litros, 2 litros. ¿Ya? El volumen, relación en volumen lo mismo. 200 mililitros. Tiene que reaccionar con el triple. ¿Cuánto es el triple? 600 mililitros. Tiene que darme el doble. ¿Cuánto es el doble? 400 mililitros. Profesor, ¿el doble? ¿De dónde el doble? Ah, si él es 200, el doble es 400. ¿Está bien? ¿Sí? Mira, acá. 1 litro, el triple. 3 pies cúbicos, el triple, 9 pies cúbicos. ¿Correcto? 1 litro, el doble, 2 litros. 3 pies cúbicos, el doble, 6 pies cúbicos. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las relaciones o la ley volumétrica de Gay-Lussac. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las leyes volumétricas o las leyes estequiométricas que nosotros tenemos para estudiar. Estas terminan siendo preguntas teóricas del examen de admisión de UNI. Y yo las recuerdo bastante bien porque esta fue una de las preguntas que me vino a mí cuando yo postulé a UNI la primera vez en mi vida y me vino una preguntita justo para poder relacionar el texto de lo que está acá con el señorcito. Oye, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y me pusieron, ¿quién es? Pues Gay-Lussac, o es Proust, o es Lavoisier. Y yo tenía que relacionar quién era con quién, ¿no? Así me vino en el examen de admisión UNI. Entonces, o sea, tú conoces bien la teoría y resuelves rapidito, ¿ya? Pero tienes que conocer bien la teoría, ¿ya? En UNI es así. Entonces, hasta acá hemos avanzado la base teórica. Vamos a avanzar ahora cómo resolvemos, ¿ya? Primero vamos a ver lo de la parte volumétrica porque es lo más sencillo. Luego vamos a ver algunas preguntas ya de la parte ponderal, ¿ya? Dice, ¿qué volumen de oxígeno se requiere para la combustión completa de 50 litros de metano? Mira, nosotros vimos la semana pasada que cuando hablamos de combustión, ¿ya? El metano, en este caso, él necesita de oxígeno para generar dióxido de carbono más agua, ¿sí? Yo te dije que en estequiometría tú necesitas tres partes. Primero, plantear la ecuación. Te das cuenta que aquí la ecuación no está planteada, ya la acabamos de plantear. El segundo paso es balancear tu ecuación. Acá tu ecuación no está balanceada. Vamos a balancear, ¿ya? Un carbono. Bacán. Acá hay 4 hidrógenos. ¿Qué número coloco aquí adelante? Ayúdame. Dos. 2, listo. Número 2. Ahora, acá hay 2 oxígenos y acá hay 2 oxígenos. O sea, en total, aquí a la derecha hay 4 oxígenos. ¿Qué número viene aquí adelante? Dos. 2, claro. ¿Por qué? Porque tengo 4 oxígenos a la derecha y necesito 4 oxígenos a la izquierda. Y se entiende que el número que tengo acá, ¿cuánto vale? 1, ¿no? Aunque, aunque te parezca ilógico, lógico, loco, hasta de más, ponlo, papalín. Ponlo. Los alumnos terminan
cometiendo errores gravísimos por no colocar ese uno ahí. ¿Ya? Ahora, lee. ¿Qué te dice el ejercicio? El ejercicio te dice, ¿qué volumen de oxígeno? O sea, me dicen qué volumen de oxígeno de él se requiere para la combustión completa de 50 litros de metano. O sea, a mí me están diciendo, yo tengo 50 litros de metano y la pregunta es, ¿qué volumen de oxígeno yo voy a necesitar? Esto. ¿Qué volumen de oxígeno yo voy a necesitar? No lo sé. Lo quiero averiguar. ¿Ya? Entonces, para poder resolver esto, utilizo leyes volumétricas. Y la ley volumétrica, ¿qué me va a decir? Me va a decir lo siguiente. La relación sería de 1 a 2. O sea, un volumen de él requiere dos volúmenes de él, HB. Si un volumen requiere dos volúmenes, 50 litros requiere X. Entonces, papá lindo, yo creo que ya te diste cuenta al ojo, ¿cierto? Al 100 ojo. litros. ¿Cuánto vale X? 100. X vale 100 litros, ¿cierto? X vale 100 litros. ¿Sí? Esa es tu respuesta. ¿Te diste cuenta? ¿Sí? ¿Qué vas a marcar aquí como respuesta? ¿La letra? Y profe, ¿cómo planteo en ese ejercicio? O sea, ¿de dónde saco que el metano La, más un volumen de oxígeno es igual a CO2 más H2O? ¿Cómo Ah, planteo? ¿cómo planteas? Porque basta que te digan, la palabra clave aquí es esta, combustión. Siempre que te digan combustión, el combustible con el comburente me da dióxido de carbono con agua. Esto es clave. Esto es clave. O sea, tú armas tu ecuación en base a lo que te dice. Pero ojo, importante, vuelves a tu clase pasada, ¿ya? Si no recuerdas tu clase pasada, vuelves a tu clase pasada, ¿ya? Y acuérdate que hay dos tipos de combustión, la combustión completa y la combustión incompleta. Si la combustión es completa, que casi siempre se va a dar, si no te dicen completa, tú asumes que es completa, ¿ya? Si me dicen solamente combustión, esto es. Acá te dicen combustión completa, chévere, seguro. Si te dicen combustión incompleta, aquí es monóxido de carbono o carbono, ¿ya? Pero si me dicen combustión, dióxido de carbono, ¿ya? Entonces tú armas tu ecuación en base a lo que te van diciendo, ¿sí? ¿Te quedó más claro, Cristian? Sí, claro. ¿Sí? Eso sí va a tener que pasar. En UNI, por lo menos, sí, ¿ya? En otros, a ver, en UNI, sí. En la mayor parte de los exámenes UNI, te van a dar ya la ecuación planteada, ¿ya? Es muy raro que no te den la ecuación planteada. En San Marcos también te dan la ecuación planteada. En exámenes Callao no te dan la ecuación planteada. Esa es una de las particularidades que tiene el examen Callao, que te complica mucho porque no te da la ecuación planteada, ¿ya? Entonces, cada examen tiene su particularidad. El examen UNI, este tipo de preguntas, o sea, cuando viene combinado gases, no te la da. Y hay preguntas o hay reacciones que tú las debes de saber de antemano. Ejemplo, ¿ya? Por eso estudiamos reacciones químicas. Si a ti te dicen, ¿ya? Pirólisis, ojo, pirólisis del carbonato de calcio, así de frente, y esto ha venido más de una vez en UNI. Si a ti te dicen pirólisis del carbonato de calcio, a la mala, tú ya sabes que pirólisis del carbonato de calcio es que este señor se convierte en óxido de calcio más dióxido de carbono, CO2. No le tienes que reclamar nada a nadie. Profe, me tienen que poner. No, no. Se entiende que tú debes saberlo de memoria. ¿Ya? Basta que a ti te digan pirólisis del carbonato de calcio, entonces tú ya tienes que saber de antemano que esto es esto. O si a ti te dice pirólisis de clorato de potasio, tú ya debes saber de antemano
que la pirólisis del clorato de potasio es esto más esto. Por eso tienes que practicar mucho. Cuanto más practiques, le vas a empezar a perder el miedo y saber qué cosa es cada qué. ¿Ya? A ti te dicen en un texto, oye, pirólisis de clorato de potasio. Entonces a veces el alumno ve esto y no ve la reacción química, ya perdió. Ahí nada más se quedó. Pero hay otros truquitos, ¿eh? Hay otros truquitos. O sea, puede ser que no necesites la reacción. Puede ser que con los datos del problema tú puedas llegar a una respuesta sin necesidad de tener la reacción química. A veces el alumno dice, profe, pero no me dieron la reacción. Sí, pues, pero con los datos del problema no necesitas la reacción, es simplemente operar nada más. Porque a veces solamente necesitas tener la masa de él y la masa de lo que tienes acá para poder llegar a una respuesta. Son estrategias, pero eso depende de cuánto practiques. Cuanto más practiques y más le pierdas el miedo, más fácil se te va a hacer el ejercicio. Pero lo que sí, recomendable, Cristian, sobre todo tú que quieres exámenes de admisión uni, ¿ya? Siempre que te digan pirólisis del carbonato de calcio a la mala, esto, esto tiene que quedar grabado en tu mente. Esto es, ¿ya? Pirólisis del clorato de potasio es esto de acá. ¿Por qué es importante la pirólisis del clorato de potasio? Porque cuando este señor, al clorato de potasio, tú lo metes en un tubito de ensayo y lo quemas, él te produce oxígeno. Entonces, es una manera en el laboratorio de producir oxígeno a partir de este sólido. Lo metes en un tubito de ensayo, lo calientas y te produce oxígeno. Entonces, este oxígeno que te produce te genera una llama de color azul bien bonita, bien chévere en el laboratorio. Entonces, es bien bacán el experimento que hacen en el laboratorio. Y luego la pirólisis del carbonato de calcio también es bien chévere porque tú metes un sólido de color blanco en el tubito de ensayo y cuando lo calientas y luego vuelves a pesar el tubito de ensayo, te das cuenta que la masa ya no es la misma. Y todos, oh, ¿qué pasó? ¿No? ¿Y qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió es que el dióxido de carbono escapó, pues porque el dióxido de carbono es un gas. Entonces, la diferencia de la masa que ya no está es el dióxido de carbono que se fue. Entonces, tú dices, oye, si yo puse 40 gramos de él, pero ya no hay 40 gramos y no hay menos masa, es porque parte de esa masa escapó en forma de dióxido de carbono. Entonces, ahí demuestras la estequiometría en base a un experimento de laboratorio, ¿de acuerdo? Entonces, por esa razón es que ponen esos ejemplos prácticos en los exámenes de admisión y por eso es que lo tienes que conocer de memoria, ¿ya? Entonces, eso es algo que siempre viene, así que memoriza, ¿ya? Sobre todo si van a uno, y sobre todo memoriza, ¿ya? Y en el caso de combustión, también lo mismo. Combustión, tú armas la ecuación en base a lo que te digo. Siguiente. ¿Qué volumen de aire será necesario para la combustión de 800 mililitros de dióxido de aire? Esto de acá regreso para resolverlo cuando veamos el otro concepto que se nos está pasando, que es el de reactivo limitante y reactivo en exceso, porque si no, no lo van a terminar entendiendo. Ya se les va a complicar un poco más. Acá, pregunta, dice. ¿Cuántas moles de agua se pueden formar a partir de 4 moles de oxígeno a 4 de oxígeno gaseoso a partir de esto? Entonces, si se dan cuenta, miren, en todas estas preguntas siempre está la ecuación planteada, ¿no? ¿Sí? Siempre está la ecuación planteada, que es lo típico. En algunos casos, incluso la ecuación ya está balanceada, es lo ideal, pero siempre verifiquen, ¿no? A veces la ecuación te la balancean parcialmente, que a veces se ha dado, ¿ah? El alumno ve, ya está balanceado, ve un numerito por acá, está balanceado, chévere, ya, entonces avanza rapidito, ¿ya? Y solamente te dieron uno o dos numeritos, pero no todo está balanceado. Entonces te la dieron balanceada parcialmente y luego ¿a quién le reclamas? ¿A quién le vas a reclamar? A nadie le vas a reclamar. El alumno, el examen de admisión te va a decir, sí, pero yo nunca te dije que estuve completamente balanceado. Tú debiste haber verificado que la ecuación estaba completamente balanceada. Entonces, siempre checa que la ecuación esté totalmente balanceada. ¿Ya? Calcula las moles de agua que se pueden formar a partir de 4 moles de oxígeno gaseoso según eso. Ya. Entonces, tienes acá la ecuación.
tienes que el hidrógeno más el oxígeno te genera agüita H2O. ¿Ya? Entonces, primero, fíjate qué es lo que te dice. ¿Cuántas moles de agua se forman a partir de 4 moles de oxígeno? Entonces, tu problema, porque es tu problema, no es mi problema, ¿ya? 4 moles de oxígeno, ¿ya? Dicen, ¿cuánto de agua te va a generar? O sea, el problema es, oye, ¿cuántas moles de agua me generan? Ah? No lo sé. No lo sé, quiero averiguar cuántas moles de agua me van a generar, no lo sé. Ya, entonces, acá está. Entonces tú tienes que concentrarte en quién, en el oxígeno y en el agua. Ahí tienes que enfocar. Ahí tienen que ir todas tus baterías, ahí tienen que ir, ¿ya? Entonces, tienes que balancear tu problema, ¿cierto? Excelente, Jimenita. A ver, vamos a ver si es así. La ecuación no está balanceada. ¿Qué hago? Por aquí veo dos oxígenos, un 2, 4 hidrógenos, 2 y por aquí vale uno, ¿cierto? ¿Todos con lo mismo? ¿Me siguen? ¿Todos Sí, me siguen? Ya, perfecto. Entonces, acá yo digo, un mol, 2 mol, ¿sí? Ya, una mol de él me genera 2 mol de él, 4 mol de él me genera N. Al ojo, N ¿cuánto vale? 8. N vale 8 mol. Entonces, N es igual a 8. Por lo tanto, 8 mol alternativa a la letra B. Esa es tu respuesta. A ver, Jimenita me dijo la letra B. Perfecto, Jimenita. Muy bien. Listo. Jimenita ya le había salido, me mandó la respuesta en interno. Muy bien. Calcula las moles de amoníaco que se producen a partir de 9 moles de hidrógeno. Entonces, a ver, tengo el nitrógeno que se combina con el hidrógeno para generarme amoníaco NH3. ¿Ya? A ver, primero, quiero saber las moles de amoníaco que se generan a partir de 9 moles de hidrógeno gaseoso. 9 moles. ¿Ya? Entonces, balanceo la ecuación. ¿Cómo hago para balancear la ecuación? A ver, digo, 2 nitrógenos, por acá viene un 2. 6 hidrógenos, por acá viene un 3. 3 por 2, 6 hidrógenos. 2 por 3, 6 hidrógenos. Y se entiende que aquí vale 1, ¿no? Entonces acá serían 3 mol y acá serían 2 mol, ¿no? Entonces 3 mol me da 2 mol, 9 mol me da N. Pregunta, ¿N cuánto vale? Al ojo. 6. 6 mol. 6 N mol. vale 6 mol. N vale 6 mol. Entonces, N vale 6 mol. Es tu respuesta. Te marcarías como respuesta la letra D. Perfecto. Jimenita también dio con la respuesta. Eso está bien. Muy bien. Chévere. Siguiente. Determine el volumen de oxígeno gaseoso que se requiere para que reaccione completamente con 8 litros de amoníaco. De acá me dan la reacción, ¿ya? Me dicen 4NH3 reacciona con 7O2 para generarme 4NO2 más 6H2, ¿ya? El volumen de oxígeno, o sea, esto, para que reaccionen con 8 litros de amoníaco. ¿Ya? 8 litros de amoníaco. O sea, el problema es que yo quiero que reaccione 8 litros de amoníaco y necesito saber qué volumen de oxígeno, acá, qué volumen de oxígeno se va a necesitar. No lo sé, ¿ya? Entonces, la proporción va a ser 4X, 7X, ¿cierto? Despejando de aquí el volumen, ¿ve cuánto sale? Catorce. Perfecto, el volumen B sale 14. 14 litros. ¿Lo ve? La letra. Muy bien, 14 litros. Todos me siguen en la parte de matemática, ¿cierto? Porque yo no estoy haciendo la parte de matemática. Por favor, dedito arriba si todos me siguen en la parte de matemática.
Chicos, perdón, pero yo no estoy viendo la parte matemática. Yo estoy asumiendo que todos avanzamos de la misma manera en la matemática. Ya. Sí, porque yo sí, ese es el problema que tengo. Yo sí avanzo muy rápido en la matemática porque entiendo que por lo menos esta partecita de la matemática de las proporciones, sí las avanzamos porque eso de estar haciendo la regla de tres simples por acá, que simplificar y todo, no. Yo sí lo avanzo muy rápido porque o sea, como te has podido dar cuenta, yo lo que priorizo es hacerte ver cómo planteas tú el ejercicio y luego operar rapidito, porque eso es lo que tú necesitas en el examen de admisión, la rapidez. ¿Ya? La matemática es algo que ya queda de tu lado. Matemática más compleja ya es matemática, ¿no? Aquí solamente estamos haciendo regla de tres simples, proporcionalidad, cosas muy básicas, ¿ya? Muy, muy básicas, ¿ya? Nos va a ganar el tiempo. Eh, Cortamos y entramos al siguiente link. Hay 1 minuto y medio que nos está quedando de lapso, como que nos paramos, hacemos una pausa activa, ¿ya? Porque si te planteo el ejercicio va a quedar a medias y no lo vamos a cerrar, ¿ya? Salimos y volvemos a entrar al siguiente enlace, ¿ya? 8:20 nos vemos.